platicaba hace un rato el doctor Abraham con ustedes, ¿no? Debemos de tener, los servicios de urgencia de por sí son caóticos, ¿no? Aquí, como médico de primer contacto en un servicio de urgencias, tiene que tener calma, la suficiente calma para aprender a llevar este tipo de situaciones. Y nos va a facilitar mucho tener todas las cosas en su lugar, el carro rojo, las soluciones, los hemoderivados y demás, perdón. Bueno, entonces este pequeñito casito clínico es de una paciente que nos llega al servicio de urgencia aproximadamente a la 1 de la tarde. A la 1:20 del día, ¿qué día es? ¿18? 18 o 19, no, 19, sí, de mayo del 2019, ¿verdad? Ella la trae su mamá. Estaba de vacaciones la pequeña y en fin de semana para variar. Fin de semana antes de entrar de regresar a clases. Su mamá estaba cocinando. Y dentro de lo que estaba cocinando estaba preparando la comida y la niña quería una gelatina, quería un dulce. La mamá estaba casi cocinando con la estufa de leña. Y la niña le estaba jalando las enorras. Mamá, quiero gelatina, mamá, mamá. Y la señora, paciencia. Hasta que se desesperó la mamá, voltea y con la cuchara que traía tira la olla del alimento que estaba preparando. Entonces le cae encima a la pequeña. ¿Cómo se llama este tipo de quemaduras? Escaladura. ¿Sale? Le cae encima a la pequeña y de manera inmediata pues grita. El dolor y todo eso. La mamá, ¿cuál creen que sería la primera reacción de la mamá? Le puso pasta dental y órale, vamos al hospital. ¿Sale? Llega al hospital. Entonces es la pequeña Samira, ¿verdad? La pequeña Samira de 8 años de edad. ¿Okay? Nos llega al hospital en estas condiciones, con las quemaduras por escaladura ya evidentes. Llega con una cobertura de pasta dental encima de las heridas. ¿Qué es lo primero que nos interesa? ¿Qué les interesa a ustedes saber de la paciente? Ocurrió a la 1 de la tarde aproximadamente y es la 1:40. ¿Okay? 40 minutos ya se perdieron ahí porque la mamá vivía muy cerca del hospital. ¿Qué me dijeron por ahí? ¿Peso? 35 kilogramos. 8 años de edad. ¿Okay? Los signos vitales. Ella viene orientada, está llorando, no aguanta el ardor. Llora, ya es un grito como que estás llorando. Bueno, se le fue la voz. De tanto que ya había gritado en su casa. ¿Vale? No tiene estridor, no tiene estridor la paciente. ¿Enfermedades alérgicas? A ver, empezamos preguntaron por allá signos vitales. ¿Okay? Está orientada, responde todas las preguntas que le hacemos. Tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, con una TA de 110/80. ¿Qué más les gustaría saber? Frecuencia respiratoria de 26. ¿Okay? Está saturando al 92%. No tiene ninguna enfermedad. Bueno, ¿Cuántas personas es? 92. Tiene todo el esquema de vacunación completo hasta el momento. ¿Qué partes tiene afectadas? ¿Mande? ¿Qué partes tiene quemadas? Es lo que... ¿Qué parte es? La E, ¿no? Tenemos el antebrazo derecho e izquierdo. No es circunferencial totalmente la quemadura. Del lado contralateral, levanta tu bracito. ¿Vale? De este lado es circunferencial. ¿Okay? El rostro, la mejilla del lado derecho y la mejilla contralateral. ¿Qué más les interesa saber? ¿Por qué le puso pasta? ¿Mande? Porque le dijo la vecina antes de llevarlo al hospital, le dijo, póngale pasta dental, pero que sea colgate porque si no, no jala. Cara y antebrazos laterales. Entonces, ¿qué opinan de los signos vitales? ¿Está bien? ¿Está mal? Está estable, ¿verdad?
Pero, ¿qué es lo que nos preocupa en los niños? ¿Qué particularidad tienen con respecto a los adultos? Ahí empezamos desde... Ya explicaban fisiopatológicamente qué es lo que pasa con un paciente quemado, pierde agua, ¿ok? Si ponemos en comparación la composición del cuerpo de un niño, la composición del cuerpo de un adulto, ¿qué diferencia tenemos? ¿Quién tiene mayor porcentaje de agua? ¿Sale? Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de reanimar a estos pacientes. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Y por dónde se la vamos a pasar? Sale, a eso iba. A lo mejor podemos llevar los pasos sistemáticos, no necesariamente decir esta es la A, esta es la B, esta es la C, pero ya tenerlos en mente, ¿no? Ya vimos que la paciente respira, no está en paro, está estable. Entonces ahora sí nos vamos a la circulación. Establecimos vías periféricas, ¿ok? ¿Cuál es la razón por la cual no vamos a preocuparnos en ese momento de obtener un acceso venoso central? ¿Por qué no? Aguas con eso. El choque, el estado de choque, no es una indicación de colocar un catéter venoso central, ¿sale? Por ahí mencionaban el día de ayer algo que se llama la ley de Poiseuille, el flujo en los vasos rectos. El flujo de un líquido a través de un vaso va a ser inversamente proporcional al diámetro del mismo y directamente proporcional a la longitud. Entre más largo sea el tubo por donde pasa, menor cantidad de volumen vamos a infundir, ¿sale? Eso es muy importante. Entonces vamos a obtener vías periféricas, 2 de preferencia, ¿ok? Ya obtuvimos las vías periféricas. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que le vamos a hacer? La E, ¿no? La vamos a exponer bien, la vamos a revisar. Ya vimos las quemaduras, le quitamos la ropa, aguas. En este tipo de quemaduras, de las primeras medidas que vamos a llevar a cabo es quitar todo lo que esté cubriendo a la paciente o al paciente, porque esto puede perpetuar el daño o la lesión dérmica por la temperatura, ¿okay? Si fuera un químico, si fuera por flama o demás, hay que retirarlo, ¿vale? Ya lo retiremos, la revisamos, revisamos bien la parte dorsal, la parte ventral, las piernitas y todo. Y la quemadura se limitó a los antebrazos y al rostro únicamente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular la superficie corporal. ¿Qué superficie corporal tiene la paciente involucrada? ¿Vale? 31%. A ver, nos vamos a ver antebrazos, por aquí tienen su tablita de calcular. Entonces ella tiene 8 años. 3, 6, vean, de un lado circunferencial y del otro únicamente anterior, ¿sale? La cara, ¿cuánto le damos? ¿Mande? ¿3 más? Entonces, ¿cuánto nos da la superficie corporal quemada? 19%. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa superficie corporal. La manita, bueno, dice que aquí es de 2.5. ¿También la pudiéramos tomar como medida? Tiene, pues, involucrada únicamente la región anterior. Pero mira, si vemos, está respetada, se limita al... no, bueno, pero podríamos tomar la mano como también referencia. No. 2.5. Y por eso está esa tabla en los niños, porque la proporción del cuerpo de los niños cambia con respecto a la edad. Sí lo podemos utilizar. Como dice 2.5 para todos. Sí. Sí lo podemos utilizar, pero es más, está un poquito más exacto las proporciones del cuerpo en base a esa tabla, ¿sale? Ya platicamos previamente, ¿no? Con los niños hay que ser muy específicos. Entonces, ahora ya tenemos la superficie corporal quemada. ¿Qué? ¿En cuánto nuestro consenso cuál fue? ¿Total? 19% fue poco. ¿Vale? Aquí ya se abrió el debate. A ver, explíquenme, ¿por qué eres? A veces toda la cabeza. Ajá.
cabeza es 13 cabezas. Toda la cabeza, así es. 2, así es. Entonces tenemos 3, 6, 9, 11. ¿Ok? ¿Sí? Porque de 11 a 19. ¿Todos de acuerdo? Acuérdense que la cabeza no es total. No involucra la totalidad de la cabeza. ¿Sí? ¿Manda? Ahí podemos aplicar la de la palma de la mano de la niña, en las mejillas únicamente. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo en 13? Ok. Ahora, lo siguiente es ponernos de acuerdo en qué fórmula vamos a ocupar para calcular los líquidos. 3 anterior. La del lado izquierdo es circunferencial. 3, 6, 9, 11, 1 y 1. 11. ¿Sí? ¿Por qué no son 13? Porque no es la totalidad de la cabeza. ¿Sí? ¿Ok? Exactamente, nada más fueron las mejillas, no es la totalidad de la cabeza. ¿Ok? Bueno, ¿qué fórmula vamos a utilizar para calcular los líquidos? Sí, yo me quedo una duda ahí. Dígame. O sea, los adultos también, los niños, tienen que ser más del 20% para iniciar la reanimación. Para iniciar la reanimación hídrica en los niños, con el porcentaje. Con el porcentaje. Ahora un adulto con ese por ciento No, así es. Bueno, ¿qué fórmula vamos a utilizar para el cálculo? Parker. Ok. ¿Qué superficie corporal tiene la paciente? 1.1. ¿Cuánto les da? 1.7 y lo redondeamos a 1.2. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Ok? ¿A cuántos mililitros le vamos a calcular? 1500. A 1500. Ese es para el primer día. Son para los mantenimientos, para los ¿Ok? 1500 por la superficie corporal por la superficie corporal quemada. ¿Ok? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 1800. ¿A todos les dio lo mismo? 1800. Es para de base. Para el mantenimiento. Ahora, considerando la quemadura, ¿Cuánto quedamos si lo dice por listo. ¿Ya tienen el total del día 1? ¿Cuánto les dio? 75 de mantenimiento, por hora? la de Parker, de ring de contacto, 83 para pasar 7 horas, Ajá. 36 para Entonces, recordemos que tenemos 40 minutos de retraso y lo vamos a redondear a 1 hora, ¿no? En lo que tomamos la decisión, revisamos a la paciente y demás. Entonces, ¿cómo nos quedaron esos líquidos del primer día? de mantenimiento tenía 5 mililitros Ajá. y de quemadura, bueno, de quemado va a ser 82.5 mililitros por hora, y
RAM de 36 minutos por hora. 36 minutos por hora. Ese es para el primer día, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿A todos les obtuvieron el mismo resultado? Sí. Sí, a ver, veo acá como... Para los primeros ciclos, Sí. Aunque si lo vamos a administrar por una bomba de difusión continua, pues puede ser, lo podemos programar con decimales o los números exactos. Ahora vamos a calcular los líquidos para el segundo día. El segundo día, ¿qué soluciones vamos a utilizar? Ajá. Y las de mantenimiento. ¿Cómo vamos a calcular las soluciones para el segundo día? ¿Ok? ¿Y la glucosada, cuál va a ser la constante? No, bueno, aquí los nombres es para de sigas. ¿Ok? Vamos los tres, quedan 1800 para 24. ¿Ok? Por hora. Por hora. Ahora, muy importante, y ya se platicó en todas las clases previas, tenemos que tener mucho cuidado con respecto al aporte de los líquidos, ¿ok? Ver el balance hídrico y la función renal, eso es muy importante. Me preguntaban hace un rato, si tengo un paciente, ¿quién me dijo? De 100 y tanto de kilogramos, con una superficie corporal generosa, un paciente gran quemado, ¿le voy a pasar todo lo que me dé el plan Parkland? No, ahí vamos a monitorizar, hacemos los cálculos, iniciamos a infundir el total de soluciones que nos dio, pero vamos a ir monitorizando el paciente. Es lógico que si tenemos un paciente que después de pasarle 4 o 5 litros no orina, no le vamos a pasar el total del agua, ¿ok? Entonces tenemos que ir monitorizando el paciente. El gol estándar en el paciente quemado, para el monitoreo es, no gol estándar, sino lo que debemos de tener mucho en consideración es el gasto urinario, estar viendo que el paciente orine, ¿ok? El tercer día, ¿cómo vamos a calcular las soluciones? ¿Cómo vamos a continuar las soluciones? O después de 2 días les vamos a quitar el catéter, ¿cómo continuarlas? Es que yo tengo otra duda. Ajá, dime. Ayer nos decían que no tenía que pasar ni 6 horas, o sea, está el paciente quemado, pero si no hay compromiso de tubo digestivo, ya no hay. Exactamente, es muy importante. Y hace un rato le hacían la observación, a veces pareciera que la primera indicación y la más importante es el ayuno, y no. Si no hubo un involucro del tubo enteral, podemos iniciar dieta de manera temprana a los pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a descalonar nuestros líquidos? Por eso les preguntaba, ¿cómo calculamos el tercer día? ¿Cómo vamos a continuar? Porque o le quito el catéter al paciente el tercer día. Los pacientes, recordemos, este es un ejemplo de libro, por decirlo de alguna manera, para ir teniendo práctica con las fórmulas, pero los pacientes pueden tener trauma, pueden tener lesión renal aguda y demás. Entonces, exactamente, y vamos descanulándolo 10%, 20%, retirando el aporte hídrico hasta, si ya no es necesario, bien podemos tener un paciente únicamente recibiendo líquido o dieta por vía enteral, ¿ok? ¿Todo comprendido? Si llegamos a consenso en cuanto a las fórmulas, los cálculos. Es difícil. Calcular la superficie corporal de un paciente quemado es muy difícil. Siempre es un porcentaje que dice el cirujano plástico, otro lo que dice el internista, otro lo que dice el urgenciólogo, pero no debería de ser, porque todo está muy descrito. Entonces, y por eso tienen esta tablita. Si tienen alguna duda en un futuro, pues esto les va a ser más poderoso, es más poderoso que cualquier mente, ¿sale? Aquí tienen las fórmulas, el peso del paciente, cómo calcularlas y demás, ¿ok? ¿Ninguna duda hasta acá? Bueno, entonces sería todo de parte de nosotros. Muchas gracias. Y un aplauso especial para Samira.